Audio Jungle. Audio Jungle. Bueno, muchas gracias a todos los que vinieron a esta conversación que vamos a tener con Kin, que ya fue presentado por Juliana y con Felipe. Con Kin nos conocemos de hace varios años. Probablemente algunos de ustedes ya conocen a una de las bandas y a uno de los artistas que él maneja, que es Vetusta Morla y Zoel López. Ha sido uno de los, probablemente de las personas que como lo hizo en su momento Brian Epstein con los chicos de Liverpool, que ha logrado que Zoel y los chicos de Vetusta Morla estén en el lugar en el que están, y Felipe Vallejo hace lo mismo. Y antes de que empezáramos acá, a él le pregunté, porque pues sorprendentemente todavía me sorprendo, cosa que me da mucho gusto. Me hablaste del proyecto al que le haces management, que se llama Las Hermanas, que es un proyecto de un DJ electrónico que es Diego Cuellar. Diego Cuellar, Okay, sí, Las okay. Hermanas es un proyecto de beats y música electrónica, Okay. así radicado acá en la ciudad de Bogotá. Llevamos aproximadamente 3 años, así ha sido un trabajo bastante interesante. Ok, entonces es muy interesante ver que estamos ya con una banda y unos artistas que son bastante posicionados en América Latina y por supuesto que en Europa. Y Las Hermanas, que si bien lleva 3 años, es un proyecto que les gusta que sea underground y que más o menos así se mantenga. La conversación de hoy, pues es, como ustedes bien lo saben, es el management en la era digital, y por supuesto que es muy importante enfrentarnos a eso, dado que hoy en día, de alguna manera u otra, las herramientas digitales permiten de alguna manera que los artistas o las bandas autogestionen mucha parte de su proyecto, porque tienen la tecnología en sus manos y de esa manera lo pueden hacer. Sin embargo, es claro para las dos personas que me acompañan hoy que no es así de sencillo y que se requiere de otros ejercicios y de un buen manejo de estas nuevas habilidades. Es claro que, por ejemplo, un buen management es un multitask. Es una persona que tiene relaciones públicas. Muchas veces esas relaciones públicas no son con las personas más agradables, muchas veces son personas que no son muy agradables. Tienen que saber de ventas, tienen que saber de comercialización, tienen que conocer los egos de sus artistas, la sensibilidad de sus situaciones personales, tienen que manejar unos cronogramas, tienen que manejar presupuestos, y en la era digital se presentan, y es hacia donde quisiera llevar la conversación, se presentan, digamos, 3 momentos o 3 habilidades o 3 elementos que quisiéramos abordar. Primero, los avances tecnológicos, a propósito pues de que estamos además acá en un track de música en Colombia 4.0. Segundo, el manejo de las redes sociales. Y tercero, ¿qué era lo que te había dicho? Bueno, estábamos hablando de redes sociales, espere. No, y ver todos los cambios que ha experimentado desde la música tradicional, o sea, de la gestión tradicional de la música hasta hace como... La construcción de una marca desde lo digital. Exacto. Entonces, pues ya que estás con el micrófono, Kin, si quiere, sigues tú y cuéntanos. Quisiera como obviar la presentación de quién eres y qué has hecho, porque creo que los que están acá, están aquí es porque conocen bien tu trabajo, conocen bien Portamérica, no sé si todos lo tienen presente, un festival que existe ya hace 6 años, 6 años, 7, que es básicamente un festival que se hace en Galicia con artistas latinoamericanos, pero digamos que su invitación hoy es por su manejo con Vetusta Morla y Zoel López. Entonces, Kin, la primera pregunta, y que después paso a Felipe, es ¿cómo ha sido esto de ser manager en una época donde claramente hay unos avances tecnológicos encima de la mesa para ti y para los artistas? Pues está siendo, es como un proceso que hay que ver con cierta cautela, ¿no? Es decir, estamos en un momento en que los datos parece que todo lo deciden, ¿no? Y los datos están muy bien tenerlos, hay que estar encima de ellos, pero hay que interpretarlos. ¿Por qué? Porque la labor de un manager es traducir el dato a la versión humana, a la versión analógica de todo esto, ¿no? Y tampoco nos podemos volver locos muchas veces porque ese dato sea bueno o sea malo, porque depende de factores que muchas veces ni siquiera tú puedes controlar. Entonces, yo creo que una de las grandes labores que tiene que hacer un manager ahora mismo es saber interpretar todo eso respecto a su realidad. Es un poco... ¿Por qué? Porque la música ha experimentado muchos cambios,
la gestión de la música ha experimentado muchos cambios y muchos cambios que cada día van a ir a más, ¿no? Entonces, a veces yo pienso que estamos en manos, cuando tenemos que tomar unas decisiones, a veces de hasta cierta perversión de todo lo que nos rodea, ¿no? Porque parece que somos consecuencia, las decisiones que tomamos son consecuencia de algo de decisiones que se están tomando en otro lado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de estos datos que nos llegan de pues todos las visualizaciones en YouTube o el número de escuchas de nuestras canciones a través de las plataformas de streaming y todo esto, que muchas veces están definiendo incluso el caché del artista. Dice, no, bueno, es que tengo tantas visualizaciones en este canal, es decir, la importancia de todo eso, y luego digo, bueno, ¿hasta qué punto esto no tiene que ver con una estrategia de una compañía telefónica que está dando teléfonos móviles a un muy bajo costo para que la gente consuma contenidos y a base de consumir contenido está retornando a través de la publicidad y al final todas esas visualizaciones no se convierte ni en un ticket, ni en una compra, ni en plata. Entonces, muchas veces hay que tener, tampoco quiero aquí seguir yo todo el rato, pero decir que hay que andar muy al loro, muy atento a que los datos son importantes, pero la traducción y la interpretación de los datos hay que ir al analógico, hay que ir a los históricos, hay que pulsar la realidad de los medios. Hay cosas que no han cambiado. Por ejemplo, parece que todo lo de antes no vale y sin embargo, y que tú eres una profesional del medio que has trabajado muchos años, algo que no ha cambiado es la radio. La radio sigue siendo probablemente el mayor penetración y uno de los objetivos claros del marketing musical. Pues como eso, muchas otras cosas, transformaciones que ha ido habiendo, pero que yo creo que el reto del manager está en saber analizarlas de respecto a la realidad. Felipe, ¿cómo es tu situación? Gracias. Pues digamos, desde mi punto de vista, yo trabajo más como con los artistas, digamos, nuevos, en desarrollo, artistas que están en un proceso como de desarrollar sus carreras. Entonces, claramente, como en esta generación, digamos, a mí sí me ha interesado mucho entrar inmediatamente a la internet, a la web y conocer todo este tipo de herramientas para poder trabajar desde ahí mi promoción con mi artista, digamos. En el caso de Las Hermanas, es un proyecto que nace en internet, para internet, y dado como su gran fenómeno y el gran movimiento que tuvo, digamos, en crítica, en buenas reseñas, tocó salir a la realidad a presentarse en vivo. De esa forma se vuelve súper interesante porque, así como Kim dice, uno únicamente no se enfoca en trabajar ciertos planes como convencionales de medios, de radio, de televisión, sino también ya comienza a entender que las plataformas de streaming son muy claves, como también entrar a desarrollar sus propios contenidos. Al ser un artista independiente, autogestionado, yo tengo la posibilidad de desarrollar mis propios contenidos para poder promocionar mi carrera, poder promocionar mi trabajo. Entonces, de esa forma toca ser como muy sabio o muy concentrado a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Kim hizo dijo algo que me pareció muy interesante y es que si bien hay que acercarse a las herramientas digitales, hay que conocerlas, uno no se puede perder de todo lo que ha existido análogo en años anteriores, tal como es la radio. Tú arrancaste desde lo digital, ¿cómo haces tú para dar el paso a lo análogo? O sea, es importante complementar la información. En este momento es importante, como en toda esta gran ola de información que se genera a diario, donde hay un exceso de información, hay un sobreexceso de música sonando por ahí, es importante como comenzar a trabajar los medios, pero no todos los medios la van a funcionar a uno. También es importante construir las alianzas con el periodista, con la agencia, con la marca, con la institución, que le comienza a uno a validar sus procesos. Lo que ambos han dicho en todo caso que se requiere y hay un trabajo de relaciones muy importante. ¿Las relaciones se llevan a cabo desde lo digital o todavía sigue existiendo una relación face to face con tus interlocutores y tus socios y tus...? Bueno,
la tecnología evidentemente es como la única vía, o sea, es decir, hay que ver que el formato físico o muchas de las vías de negocio de la música han desaparecido o están desapareciendo, pero lo que no va a desaparecer son más personas, lo que no va a aparecer es el trato de poder iniciar unos procesos de negociación que cada vez más implican una cuota muy alta de creatividad. Te quiero hacer una pregunta. Y es para los dos. Hoy en día es más importante tener una relación con la disquera o con Spotify, Deezer, Apple TV, Tidal, etcétera. Yo creo que con todo el mundo. O sea, el papel, ahora yo creo que se ha unificado, los papeles de todo el mundo se han como bajado y están como al mismo nivel, ¿no? Yo creo que ahora mismo no es la disquera que estaba allá arriba, la disquera sin la capacidad creativa, y de inventiva y de cesión, de concesión, mejor dicho, por parte del artista, pues probablemente no se puedan hacer las acciones que luego se van a hacer con cada uno de las plataformas, ¿no? Entonces es que, claro, tú como manager a veces dices, bueno, yo sé lo que quiero de mi artista y sobre todo sé lo que no quiero hacer con mi artista. Entonces, claro, porque aquí hay muchos parámetros que tienen que ver, bueno, pues que la música se ha democratizado, o sea, es muy demócrata ya todo el mundo tiene acceso a todos los contenidos, el prescriptor es el usuario, o sea, tanto la compañía como el medio de comunicación pinta mucho en la ecuación, pero puedes tener a un profesional que puedes tener un hater ahí que te esté machacando, que te destroza, y al mismo tiempo puedes tener a alguien que te está haciendo mucho bien y no pertenece a la industria, porque controla los contenidos, sabe cómo manejar los contenidos y sabe cómo canalizar los contenidos y bueno, y la imagen de tu artista, dependiendo de ese tratamiento, de esa capacidad de cesión que hagas para que tu artista esté o no esté, pues al final se libra ese resultado final, ¿no? Que realmente puede ser muy popular o puede ser muy impopular. Y siendo muy impopular, puedes ganar mucho dinero, porque las varas de medir realmente son otras, ¿entiendes? Entonces, claro, a ver, hay varias cuestiones que tienen que ver, a mí me parece que estamos andando inevitablemente, porque es la única manera de monetizar la música hacia una línea como muy digital, pero tiene también sus grandes riesgos. Y es las modas, las tendencias, lo que están haciendo es mandan demasiado, claro, mandan demasiado y conducen demasiado hacia un tipo. Me atrevería a nivel estilístico, a nivel artístico, a nivel de desarrollo, lo cual implica que muchas veces un artista no se puede desarrollar artísticamente como debiera, porque baja la calidad. Te quiero hacer una pregunta distinta. Kim está hablando de la importancia de la democratización, del acceso para todo el mundo. En el caso de Las Hermanas, que es un proyecto underground y según me has dicho, les gusta que permanezca un poco así, ¿cuál es tu perspectiva del asunto? Es decir, ¿vas a hacer un negocio con Spotify, con Apple, con Tidal, con Deezer, con todas estas nuevas plataformas? ¿Te interesa? Claro que sí, o sea, digamos, en la medida en que el artista va entrando a este tipo de plataformas es importante para la visibilidad. Eso no significa que entonces se vaya a volver mainstream o se vaya a volver una estrella pop, sino que va a complementar, digamos, su carrera al darle como la posibilidad a la gente que lo conozca desde otros puntos de vista, digamos, desde otras plataformas. Yo creo que estas plataformas y todo, como la magnitud, digamos, de información que pueda como darle la agrupación al público es importante, sobre todo como en el momento en que el artista entienda, como Kim dice, qué quiere y para dónde quiere ir. Digamos, en mi caso, Las Hermanas quiere mantenerse dentro de ese underground, pero quiere volverse sostenible. Este tipo de plataformas lo que le da es el acceso a la visibilidad, entonces eso me parece como de alguna forma como muy importante. También de alguna forma, digamos, respondiendo a las anteriores preguntas, este ejercicio, digamos, al mantenerlo dentro de un inicio que se mantuvo como en la web y poco a poco se fue trabajando las relaciones como
desde la misma web. Hoy en día, digamos, yo trabajo con agentes que los conozco por internet desde hace muchos años, pero los vengo a conocer hace unos días atrás, en el BOM o en los mercados me los vengo a encontrar y los vengo conociendo con gente con la que vengo trabajando. Y es muy chévere porque finalmente esta industria, y digamos en la actualidad y la coyuntura del proyecto te da para trabajarlo a distancias, no necesariamente tienes que trabajarlo a modo personal. Entonces, digamos, esas figuras comienzan a cambiar y toda la industria de alguna forma comienza a moldearse de alguna forma, ¿no? No tan cuadriculado, no tan formalizado. De alguna forma sí está muy formalizado, pero no tan centrado en un esquema como tal. ¿A ti te ha cambiado el esquema, Kim? Tú que llevas ya 20 años con tu proyecto. Sí, claro, me ha cambiado en la atención, en la intención y sobre todo dedicación, que es como tener un ojo en un lado y en el otro ojo en el otro, ¿no? Es establecer ese puente de lo que hablaba antes al principio, ¿no? Pero claro, también hay una realidad. Y la realidad, y a lo mejor estoy siendo como si bajase aquí la era digital, la emoción, pero a ver, ¿quién está ganando dinero en esta era digital? A ver, ¿de qué vivimos? Porque realmente el planteamiento es, vale, muy bien, yo lo hago todo perfecto, me preparo todos mis contenidos, soy creativo, sé negociar bien, hago todo bien y tal, y al final de todo ese esfuerzo, ¿quién me paga la casa y quién me paga? Y tal? Porque lo que se retorna de estos grandes acuerdos con las plataformas de vídeo, las plataformas de audio, de streaming, al final es un pingue negocio, es un negocio muy pequeño. Entonces, de alguna manera, tienes que, en las cuatro patas del negocio que tiene un artista, que es fonográficos, derechos de autor, el directo y la mercadería, el merchandising, de ahí tienes que trabajar en la parte que te toque de decir, bueno, voy hacia la era digital en alguna de las parcelas, pero tengo que conservar en la parte tradicional otras, porque si como vuelque todo en la parte de la era digital, o me va muy bien, o si no, pierdes. ¿Tienes claras las cifras, las tarifas? Es decir, como manager ya se te entró otro elemento más. Entonces tú sabes cuántas son las tarifas de publicidad en radio, cuánto vale montar un festival, cuánto vale un toque, cuánto vale el de la distribución. ¿Tienes claras las cifras, las tarifas que existen para esta participación en las plataformas digitales? ¿Sabes cuánto vale monetizar un video en YouTube? Es una pregunta que yo creo que es imposible contestar a esto, fíjate. Puede haber unos parámetros más o menos en los que te puedes mover, pero fíjate que muchas veces el vídeo que más cuesta no es el que más se reproduce, casi nunca, además, a no ser que tenga pues toda una campaña detrás de visibilización que al final acabas alcanzando ese número de visualizaciones que te permite un retorno. Pero es ridículo, o sea, lo que cobras es ridículo. Y lo peor es una clave que acabas de decir, es la incertidumbre de lo que te está generando. Es decir, ¿cómo? O sea, yo invierto y ¿en qué momento me va a venir? ¿Y cómo sé en un mercado que depende del feedback que reciba el usuario final, de que a ti te vaya bien o que te vaya mal? Y tú haciendo el trabajo bien todo el rato, ¿no? Entendemos que va por ahí. Y luego también depende de cómo están repartidas las cuotas de mercado. Es decir, los grandes contenedores, de decir una manera, de todo ese contenido que pasan a las plataformas de streaming, están en manos de las compañías multinacionales. Y ellos son los que negocian los grandes acuerdos. Felipe, en tu caso, que es un proyecto que está empezando, pues 3 años, podemos decir que está empezando, ¿qué esperas con ese retorno económico de parte de las plataformas digitales? ¿O no estás esperando retorno económico, sino posicionamiento de una marca? Sí, más allá de esperar un retorno económico, realmente no estoy esperando mucho. Más allá de eso, estoy esperando es una visibilidad, una plataforma para poder visibilizar mi música. Yo creo que en esta como era de lo digital, yo creo que comienzan a
transformarse los roles y a jugar como la música un rol muy importante dentro de estas plataformas. Ya hay músicos que no necesariamente quieren tocar en vivo, sino quieren concentrar su música en las plataformas o volverse youtubers de alguna forma, quieren volverse exitosos en la red, y eso también es importante porque su retorno no se va a ver reflejado dentro de los clics y las monetizaciones que se generan de los clics, perdón, sino de las marcas que están detrás, digamos, en algunos casos. En mi caso, yo estoy esperando de las plataformas visibilidad 100%. Quisiera hacer una pregunta antes de pasar como a la siguiente parte de la conversación, y es, ¿qué opinan ustedes de los eventos? Porque claramente hoy en día sigue siendo muy interesante la posibilidad de ir a ver una banda en vivo. ¿Qué pasa con esos eventos que hoy en día, y esto lo digo porque hace una semana estábamos en una charla en el BOM, tú no viniste, ¿no? No. Bueno, en el BOM estábamos hablando precisamente de la posibilidad de que estos festivales tipo Coachella, y estaba aquí René, el chico que hizo el de Pomona, Viva Pomona, Sí. Y estaba José Palazzo de Cosquín Rock, y la pregunta giraba un poco al tema de qué tan importante, qué tan interesante, o si valdrá la pena o no hacer streaming de estos eventos. Es decir, yo no pago la boleta, pero tengo la posibilidad de verlo por streaming. ¿Qué opinas tú que en vez de nosotros ir a ver a Vetusta Morla, lo veamos por streaming gratuito? Hombre, Y después te hago la misma pregunta con las hermanas. yo creo que, a ver, va por ahí. Va por ahí. Yo creo que la línea, vamos a ver, yo creo que la gente, empezando porque ha habido un cambio radical, incluso en la compra de la música y en el disfrute de la música, ¿no? Se ha pasado de que antes la gente compraba un álbum de 10, 12 canciones y era un concepto de álbum, y con todo eso se giraba en torno a, pues, incluso el arte, el packaging y todo esto, y ahora la gente consume una canción. O sea, todos los esfuerzos de marketing que tenemos que hacer es, vale, tengo un álbum de 10 canciones, pero tengo que centrarme todo en el single, que es lo que tiene que funcionar. Entonces, ¿para qué? Para alcanzar un estatus que a partir de ahí arranque con todo el interés por parte de los patrocinadores, para que haya una toma de decisiones en algún sitio, que de repente tu artista sea el que entra en esa torna. La diferencia, aquí hay una diferencia entre España, que es con Latinoamérica, que es espectacular. Es decir, yo he visto como en algunos festivales y en algunos conciertos la gente consigue en México, no sé si tanto en Colombia, pero sí en otros países, de que cobre por el streaming. ¿Entiendes? La gente, vamos a ver, te viene el día del concierto y te dice, mira, es que esto se va a retransmitir para un canal de no sé qué, de no sé cuánto, y te dice, bueno, primero déjame chequear que la calidad de ese streaming sea el adecuado, porque claro, todo lo que estoy amplificando puede ser bueno o malo. Entonces puede decir, bueno, pues al final que la calidad de ese streaming, que esté demasiado comprimido el sonido, etcétera, etcétera, me haga una mala señal, al final lo que está haciendo es que mi artista está quedando muy mal. Eso, lo primero, la calidad. Pero luego cuando avanzas te das cuenta de que detrás de ese streaming está Coca-Cola TV. Y digo, ¿cómo? Pero es que estoy aquí metido. Y te das cuenta que dices, bueno, si esto es una parte de la pata del negocio. Yo en España, dile tú a Radio 3 que no le das un concierto en streaming o 4 conciertos en verano que retransmiten tu concierto. Es como una ofensa. Es decir, es como, ¿qué me estás inventando tú, no? Entonces quiero decir que ahí sí que hay unas diferencias, y yo creo realmente que el futuro de la música, y contesto así como tal, el futuro de la música va a través del streaming pagado. O sea, nos vamos a poder mantener, evidentemente, porque estamos dándole a la gente algo que se llama experiencia. La gente quiere vivir experiencias. Sí, digamos, quedándome un poquito con una de las cosas que dijiste, Kim, yo creo que parte como de fundamental de los ejercicios promocionales de los grupos es el streaming hoy en día, digamos, porque todo el trabajo que se hace detrás de un álbum, detrás de promocionar el nuevo trabajo de un grupo, se queda en una canción o en 2 o en los sencillos que uno vaya lanzando. Entonces ya uno hoy en día es como, va a sacarle el videoclip a la canción, del videoclip va a trabajar el streaming, del streaming va a hacer un streaming del videoclip, y así uno se va como desglosando un montón de información para trabajar un sencillo.
Y hoy en día, digamos, a mí me parece fundamental la parte del streaming en cuanto a visibilidad. Sigo con la parte de la visibilidad porque eso te va a dar un alcance no solamente a que la gente de tu barrio, la gente de tu zona te conozca, sino la gente de otros lados te comienza a conocer más. Entonces, de esa forma, como que me parece muy importante trabajar como el streaming, obviamente, digamos, siendo muy cuidadoso también y viendo de qué manera se va a monetizar todo eso. Pero también como trabajando desde el punto de vista de las agrupaciones como emergentes, en desarrollo. Yo creo que es fundamental ese ejercicio de hacer una sesión en streaming, una canción, un track, poder tener como un acceso como a la relación con el público de una manera mucho más directa, porque hoy en día, digamos, lo que sucede, digamos, me voy a concentrar, digamos, acá en Bogotá, tú haces un show promocional y te cuesta mucho dinero finalmente montarlo y tú vas a cobrarle como aproximadamente unos 3, 4 dólares a la gente, no lo vas a poder recuperar, entonces hay veces mucho más fácil y se va a ver reflejado de mejor manera trabajar como una sesión promocional a través de un streaming que de un concierto en vivo, digamos. Entonces yo por eso, digamos, sí me gusta mucho como todas estas nuevas como herramientas, digamos, llamémosla de esa forma, para poder como promocionar un trabajo y poder promocionar la carrera de un artista. Porque también, o sea, no solamente el streaming, sino también un podcast, también ya comienzan a trabajar, digamos, para productores o DJs como los mixtapes. Eso me parece genial. Entonces, digamos, ya no solamente tú las vas a hacer desde la autogestión, sino te vas a encontrar en la web como emisoras virtuales que están siendo muy importantes a la hora de hablar de las nuevas tendencias, digamos, por ejemplo, como los nuevos canales de información. Voy concluyendo, no, porque ya permíteme, vamos a pasar la última y ya empezamos las preguntas. Voy viendo que más que ser un oficio para un tercero, los managers ahora entonces tienen un oficio adicional y es entender y manejar la industria de lo digital. Digamos, esto no es ajeno al management, es parte de ustedes, no lo tiene que hacer un tercero y está bien que pase al lado del management, no hay necesidad de que lo siga haciendo el artista. Voy concluyendo eso, pero quisiera antes de empezar con la ronda de preguntas, preguntarles cómo ven ustedes el uso de las herramientas de las redes sociales específicamente, en qué voz se deben hablar, debe ser personalizado, debe haber interacción, porque no hemos tocado eso, hemos hablado mucho de los actores aliados, de las disqueras, de las plataformas, pero no hemos hablado del usuario. Finalmente en el digital lo que ocurre es una relación con un usuario y es una relación de uno a uno interactúa y le ponen a uno un like y le pusieron a uno un retweet y hubo un engagement y hubo usuarios únicos. ¿Cómo se plantea esa relación realmente con los usuarios a través de las redes sociales? Que no son escuchas, ¿no? Porque uno antes era un groupie, uno antes era un fan, ahora uno es un usuario. No, ¿cómo te planteas? Bueno, pues lo más neutro, incisivo y neutro a la vez. O sea, tienes que ser atrevido y también saber guardarte un poco, salvaguardarte del posible ataque, ¿no? Yo comentaba antes bueno, hay una cosa que decías antes de que me parece muy interesante, es la gestión del streaming por parte del propio artista. Porque donde se está diluyendo parte de la monetización de todo esto es que tú haces un streaming a través de los canales habituales y al final hay una serie de fenómenos que sí que se producen y se traducen en negocio, no solamente lo que obtienes de monetización de ese contenido, sino que de lo que influye alrededor. O sea, yo he visto en España cómo una youtuber era cabeza de cartel en un festival de 50.000 personas. Claro, entonces, claro, es decir, eso tampoco podemos decir, cuidado, esto existe y está así, en la capacidad de negociar que puedas tener de tu artista directamente con el que paga al final, establecer ese vínculo. Y voy a lo de antes, lo de las redes, es decir, claro, lo que tenemos en el usuario es que es un prescriptor es un opinador de tu contenido. Entonces, claro, normalmente tienes que dejar muy atado pues todo lo que son pues tu comunicación, cómo lo vas a hacer, o sea, de manera que ya lo vayas vinculando a cosas que sabes que no te van a hacer daño, que es más, te van a hacer mucho bien, porque, a ver, la capacidad de devoración que está habiendo ahora mismo de los contenidos tan rápida está implicando de que
de que no hay tiempo ni siquiera para los redactores. La gente no tiene tiempo de redactar todos esos contenidos, es todo como muy inmediato. Entonces, bueno, una de las gestiones que tiene que hacer el manager o desde el artista, lo que tienes es que controlar precisamente que todas esas comunicaciones vayan muy claras, muy concisas, muy directas, de tal manera de que ese corta-pega nunca te afecte siempre para bien y que haya la menor interacción por parte de quien está opinando, ¿no? Entonces, es ejercer un control, y lo digo que, bueno, pues puede sonar como casi mecánico y calculador, pero yo creo que es necesario, porque es que si no, sobre un mismo contenido te puede aparecer cualquier cosa y te destroza. Claro, yo opino que, digamos, me voy a concentrar en Facebook, por ejemplo, que a la hora tú de generar tu propio contenido y que tenga mayor alcance, entonces tengas que pagarle, digamos, algún tipo de como de boost o algo así, eso puede llegar a ser contraproducente, yo creo. Digamos, en el caso de los artistas con los que yo trabajo, muchos están esperando cómo lograr, cómo desarrollarse de manera como orgánica y tener como unos clics orgánicos, pero muchas veces estos clics orgánicos se generan es con el tiempo y no más bien como pagando, metiéndole como plata constantemente a cada post. También otra cosa que yo he revisado es como ser muy cuidadoso con los contenidos que yo voy a publicar, no concentrarlos en las agendas, digamos en las fechas que va a tocar, en los eventos, sino también como en la cercanía, digamos, en cuanto a la gente conozca el concepto del grupo, como la identidad, porque finalmente todas estas plataformas lo que posibilitan es la cercanía, el contacto, poder yo conocer a fondo quién es el grupo, poder sentirme parte de Te da él. una especie de estudio de mercado, de Ajá. quién es tu gente y cuál es tu público objetivo. Exactamente, y y entonces no lo puedo concentrar en la agenda o en publicaciones que no tengan mucho sentido, entonces tengo que ser muy estratégico qué y de qué forma lo voy a publicar y de qué manera voy a hablar. Yo no voy de cero, o sea, yo trato de ser un poco arriesgado, digamos, el concepto de las hermanas es ya por sí solo demasiado arriesgado, entonces yo no me voy a intimidar un poquito en la red, sino que voy a comenzar a hablar de alguna forma, va a publicar algunas cosas interesantes, no sé, o sea, voy a ser muy creativo a la hora de manifestarme. Felipe, a propósito de eso, para seguir contigo, el último punto que quería tratar es precisamente la creación de una marca a través de las plataformas digitales. Tú estás hablando precisamente de cómo construyes una comunicación asertiva a través de una identidad. Pero esa es una identidad que eres tú, pues tú no eres las hermanas, tú eres el manager, pero tú hablas de una manera como si fueran las hermanas y estás construyendo una identidad digital que los usuarios al final decimos, ah, sí son las hermanas. ¿Cómo planeas y cómo desarrollas a ese personaje para que la gente casi lo sienta humano? Es como una realidad virtual, ¿cómo es que se llama eso que hacen con las gafas hoy en día? Sí, realidad virtual, ¿cierto? Exacto. Sí, digamos, con las hermanas, o sea, digamos, Diego Cuellar, él me dice, él es muy cercano a mí de toda la vida, hace muchos años, y él me dice como estoy montando este proyecto, conócelo, y en el momento en que yo me encuentro con él y él me dice como yo quiero solamente que trabajar en internet, yo digo, ok, bueno, listo, ¿cómo vamos a hacer? Yo me pongo en el ejercicio Pero uno de puede entenderlo. ir a ver y oír las hermanas, ¿o no? Claro, obvio, sí, digamos en el momento en el 2014 Pero cuando él nace es el proyecto. como Daft Punk, sale así tapado o algo. No, él sale como con su cachuchita, un chico muy normal, así casual, y se para a tocar. La gente al comienzo por el nombre piensa que son dos chicas, dos hermanas, dos mujeres, entonces eso genera mucha confusión todo el tiempo que hace parte de ese entretenimiento justamente. Entonces, a la hora de trabajar todo lo que son las estrategias digitales, necesariamente sí tuvimos que salir a la realidad a tocar. Y en ese momento fue que comencé yo a entender un poco su universo. Él viene como de la Escuela de las Artes Visuales, como de un poco la piratería, la apropiación. Entonces yo al entender eso comenzamos a trabajar mucho en cuanto a la imagen, todo, como la piratería. Si ustedes ven, si alguna vez tienen la oportunidad de ver en vivo a las hermanas, el trabajo en vivo de las visuales está muy enfocado a lo que es la memoria, también la apropiación, el robo de imágenes, que también hace parte de todo ese concepto detrás. Él trabaja mucho lo que es el sampling, entonces tratamos de unificar ambos conceptos, digamos, de la apropiación y el sampleo, para poder como viajar como en el tiempo, mejor dicho. Y eso nos ha ayudado también a poder como trabajar
como en alianzas con circuitos como el del hip hop, que está muy ligado a lo que es el sampleo, básicamente desde sus orígenes. Y eso ha sido muy chévere para poder seguir como poder proyectando y ir promocionando como en buenos términos, digamos, la carrera de Diego. Sí, no, respecto a ver, la marca, es decir, desde el punto de vista del artista es tener esas conversaciones, ¿no?, que le llamo yo, con esa filosofía de lo que quiere el artista, dónde se quiere ver, ¿no? Yo creo que es lo previo para construir la marca de un artista, es saber dónde se siente cómodo y dónde no se siente cómodo, ¿no? Porque, a ver, luego lo que estamos muy acostumbrados es que hacemos una acción creativa y abrimos diciendo, bueno, a ver qué opina la gente. Y somos demasiado influenciables en el sentido de que el feedback inmediato que percibes es el que de alguna manera te lleva a tomar una decisión, y a veces esa decisión no es la correcta. No es la correcta porque nos ciega realmente lo que queremos ser dentro de 3 o 4 años. Y eso tiene mucho que ver a veces con la parte de la composición incluso. Es decir, el artista está en un momento que quiere hacer este disco. Y todos le decimos, sí, pero tienes que tener un single, porque sin el single no va a funcionar esto, porque tal. Y dice, bueno, pues entonces, ¿qué tengo que hacer? Empezar a hacer concesiones artísticas para de alguna manera vaciarme artísticamente, y al final mi carrera que tenía proyectada a 20, 25, 40, 60 años y vivir toda la vida de esto, de repente se diluye en 3 o 4 porque entro en una especie de fenómeno, porque lo he descontrolado, porque he hecho una concesión donde ni siquiera yo luego soy capaz de desarrollarla a nivel de comunicación, a nivel de PR, a nivel de todo. Es decir, pues yo creo que la marca, vamos, como manager yo lo tengo claro, lo primero que hago es saber lo que quiere el artista. Si el artista me dice, a mí me da igual y lo que quiero es triunfar de cualquier manera, bueno, ya no estaría yo de manager seguramente, pero por una cuestión de que no soy capaz de traducir esa inmediatez y no soy capaz, vamos, no afronto tantos retos así, pero al menos la gente con la que trabajo yo son carreras largas, y todo lo que se hace de una manera constructiva para generar marca que al final pasa el tiempo y el patrocinador es lo que quiere. O sea, el patrocinador que quiere la inmediatez, el éxito del verano, y está bien, pero normalmente son las carreras largas que al final son las que te afianzan. Ok. Kim, esta pregunta es para ti, es de @AnnaCrossGirl, y ella pregunta, ¿cómo deben manejar los managers el tema de los sponsors para escoger bien las marcas de modo que éstas vayan acorde a la marca del artista? A ver, todo es... volvemos a lo del conocimiento sobre el artista que tienes, y que el artista esté dispuesto a hacer o no. Es decir, también lo que quiera hacer la marca. A ver, yo por norma general, a mí cuando una marca se acerca para utilizar un contenido musical o de imagen de un artista, mientras tenga que ver con la parte artística, bueno, pues vamos a entendernos. Es decir, pongo el ejemplo exagerado. De repente una marca de coches que entra, es un biplaza y tienes una banda de 6, pues evidentemente no lo puedes hacer. O sea, es decir, que a veces las agencias publicitarias, las agencias creativas, bueno, pues crean cosas que realmente es muy difícil de plantear a un artista. Entonces, a ver, hay que establecer ese equilibrio. Una de las grandes fuentes de ingresos son precisamente los patrocinios, las sincronizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, gracias a las marcas y gracias a los patrocinadores por entender que la música es un contenido de marketing, y eso nos está permitiendo vivir, porque si no, no sé de qué manera se puede monetizar muchos de los retornos que estamos teniendo de nuestros contenidos. Pero, a ver, hay que amoldarlo a la realidad de tu artista y a lo que tu artista quiere, y sobre todo donde tu artista se siente cómodo. Me quisiera como concluir para poder pasar a preguntas, y quiero rescatar algo que dice Kim y que me alegra mucho que lo diga, y es el manager en todo caso es como este líder espiritual que debe mantener la esencia de la música. O sea, el manager se tiene que preocupar es por la música. Claro. Es decir, en el momento en que Kim acaban de hacer un negocio, me estaba contando de casi un año con Sony para firmar a Vetusta Morla,
y en el ir y venir de la negociación, pues siempre lo que está haciendo como manager es precisamente sostener una identidad musical, y pues y creo que, digamos, eso es el gran aprendizaje. No nos vamos a dejar dominar por los algoritmos o por el señor Google bajo ninguna circunstancia, digamos. Esa es una, y creo que lo que podríamos rescatar de las palabras de Felipe con su proyecto, y creo que hasta ahora lo comprendí, porque desafortunadamente me voy a volver más underground, prometo volver, es que incluso desde la resistencia hay que hacer parte del sistema. Es decir, tú entiendes que estás haciendo resistencia, y cuando me hablas de memoria, y seguramente debe haber una cantidad de resistencia política y social en todo el discurso, en todo caso sabes que tienes que estar insertado dentro del sistema para poder participar. Y como digo yo, siendo empleada pública, dirijo un canal de televisión y digo, la única manera de hackear al sistema es estando dentro del sistema. Claro, o sea, digamos, parte de lo interesante de la era digital es que se rompen esas fronteras, y proyectos como el de Vetusta Morla o el de las hermanas puede generar la circulación y sus carreras de maneras diferentes, ¿cierto? No de una manera como una línea tal cual que te lleva a un éxito, sino de diferentes como variables que te permita la sostenibilidad, que es en el caso que yo quiero. O sea, yo quiero que las hermanas sea sostenible bajo su discurso, que es el que él quiere manejar. Y eso nos ha dado la posibilidad de poder circular en diferentes festivales muy interesantes. Y eso ha sido genial, porque desde eso mismo que tú hablas, el hackeo al sistema dentro del sistema es lo más importante. Bueno, creo que entonces ya pasamos a ronda de preguntas. ¿Cómo lo hacemos, Juliana? Hay un chico allí que está desde los 5 primeros minutos. Ah, ok, entonces coge. Mira, él. Ahora sí. Buenos días, yo vengo de la ciudad de Barranquilla, allá no hay casi formación de managers, pertenezco a un proyecto musical indie, y mi intervención desde los 5 primeros minutos es porque como había poco público, la ideal hubiera sido como un feedback de doble vía, que no únicamente ustedes estuvieran hablando, porque generaron una serie de cantidad de información que igual genera una cantidad de preguntas. Entonces voy a tratar de dar un contexto para después hacer mi pregunta. Por lo menos las bandas indies tienen el problema de que no tienen casi visibilidad, y todas las bandas, tanto consolidadas como iniciando, necesitan visibilidad. Y la generación de contenido es full importante para generar como esa visibilidad, porque el mundo ha cambiado, no es mentira. Y es interesante ver también desde el punto del manager que hay que hacer una construcción de unas tasas de retorno de la inversión. Porque si tú bien vas a conseguir una marca, tú tienes que demostrarle en cuanto esa inversión que ellos van a hacer van a retornar a su bolsillo. Y entonces, si vemos el comportamiento de la música, en cierta forma, es como los videojuegos, es una inversión de riesgo. Tú puedes invertir $1,600 en un video, pero tú no sabes si ese video va a impactar, o si ese video, en qué forma vas a tener de pronto alternativas o calcular. Entonces, mi pregunta iba en forma también como de el cálculo de los indicadores personales para de pronto las características de tu producto, no sé, de tu grupo de proyectos musicales que manejas. Entonces, no sé si hay, como en la industria normal, un DANE, que tú vas al DANE y tienes información valiosa para tomar decisiones en cuanto a crear indicadores. No sé si de pronto en tu caso tengas una base de datos donde tú tomes y digas, no, mira, aquí yo voy a tomar decisiones de forma financiera. En lo otro, con respecto a él, me encanta esa parte de generar una conexión orgánica con los seguidores, y ahí es donde va mi pregunta también. ¿Cómo se construye el storytelling? Porque ahora mismo estamos hablando del transmedia, y si ves cada herramienta tecnológica que se va creando porque estamos en la era de la customización. Es decir, ya no hay un público, no hay un usuario, hay miles de usuarios. El que ve streaming es porque está acostumbrado
a ver streaming, no va a ir a un concierto a hacer una tremenda fila para aguantarse el apretujón de la gente. Hay usuarios alcanzadores que simplemente quieren tener el álbum y ya coleccionarlo, hay coleccionistas, hay diferentes tipos de usuarios y cada usuario de pronto responde a cada tipo de red. Entonces aquí venía también la pregunta de qué cuidado se tenía en cuanto a las redes sociales, porque si tú ves Facebook es para crear comunidad, Snapchat es para crear concursos, Instagram tiene también las características para publicitar, pero si tú vas a Estados Unidos se mueve Twitter. Entonces hay como digamos, una gran como ecosistema que todavía no hemos estudiado y que de pronto creo que los managers en cierta forma debemos pensar, tengo un dolor aquí en el pie y YouTube también tiene un dolor en el pie y ahora mismo se está hablando de trabajo colaborativo, de revenue share y entonces mi pregunta iba en eso. Primero, la construcción del storytelling para hacer creíble el proceso orgánico de la creación de la marca. Y segundo, si hay una plataforma o hay un Big Data que te tomes tu información acerca de la música, cómo debe crecer para poder calcular esas tasas de retorno. Gracias. Voy con la primera. No, es que has tocado varias cosas, varias cosas y muy diferentes, y hay que partir de la base que estamos en una industria que está cambiando y que se está cambiando, transformando, y no existen todavía parámetros fijos. Esto aún no se ha tocado ni el fondo ni el techo, ¿no? Estamos en un proceso. Y esto es importante porque, claro, a la hora de monetizar, tú dependes ahora mismo de negociaciones previas que se han producido entre acuerdos, entre plataformas, compañías, etcétera, etcétera, que al final te afectan en tu monetización. Es decir, yo antes decía que yo creo que el futuro va por el streaming premium, o sea, va por ahí, va por el streaming pagado, yo creo que va por ahí, pero también va en el reparto que se haga de ese fondo que se recoge. Es decir, o vamos hacia una tarifa plana donde te permita que sabes que inviertes en un contenido de calidad, que yo desde mi punto de vista, mi visión es decir, vamos a hacer primero el contenido de calidad y luego vamos a ser creativos para que ese contenido de calidad llegue a más gente, y a partir de ahí es cuando podré calcular ese retorno. No hay un algoritmo, no hay una regla, no hay una fórmula que fija que te diga que después de invertir tantos dólares vas a recuperar esos dólares de esa manera. ¿Pero por qué? Porque no depende de lo que tú o yo hagamos, depende de agentes y de un proceso que se está haciendo, que se está llevando a cabo, en que ni tú y yo intervenimos, está mucho más arriba. Entonces, yo creo que el futuro debería de ir por un streaming de tarifa plana que te permita valorar, sobre todo desde el underground, tener la capacidad de acceder a esa monetización, a ese retorno, de esa manera. Y luego, también la forma en que se está llevando a cabo pues esos repartos de ese streaming ahora mismo. Es decir, esos adelantos que están llevando las compañías, las grandes compañías de Spotify, etcétera, etcétera, ¿cómo se está produciendo? Porque al final, ¿qué pasaría, por ejemplo, y tampoco me quiero liar ahí mucho, pero qué pasaría en el momento que Spotify salga a bolsa? ¿Quién es el inversor y los adelantos de ese dinero? ¿A dónde han ido? ¿Y de quién está manejando los contenidos tuyos y los tuyos y los tuyos, de los artistas? Es decir, esto es como... parece que estamos trabajando en la micro, pero hay una macro por ahí que es lo que hay que legislar, porque estamos en una era en que, bueno, pues se permite, en esta era digital, pues no hay barreras. Entonces no hay barreras legales. Entonces yo creo que el tiempo tiene que ir asentando también todo eso. Y remato con que esto genera una necesidad, y es una necesidad también formativa. Hay una necesidad legal de regular todo esto, pero formativa, de tal manera de que tiene que aparecer en las universidades todo industria que genera tanta economía y sobre todo genera tanto impacto económico de forma transversal en otros sectores. Realmente es algo que son profesiones del futuro. Nuestros hijos probablemente vayan a trabajar en algo que hoy no exista. Bueno, pues esto ya está existiendo
y ya debería bueno, pues como iniciativas como estas y otras muchas, que son las que permiten que al final uno es autodidacta, pero que puedas complementar pues con conocimiento y por lo menos tener líneas, hojas de ruta por las que puede trabajar, ¿no? Y entender, sobre todo, lo que puedes y lo que no debes hacer. Mira, yo juego con la variable que trabajo mucho con artistas en desarrollo, digamos. En este caso estamos como casi el mismo equipo, por decirlo de esa forma. Y a la hora de que tú estás desarrollando tu carrera, te vas a encontrar con la necesidad de construir un público. Entonces, digamos, al comienzo con las hermanas, te voy a seguir dando mi ejemplo de las hermanas, yo comencé a trabajar como en vez de trabajar un disco, trabajé un EP. Trabajé 2 EPs durante un año y uno de ellos lo intercambié por correos. Eso me da la posibilidad de construir una base de datos que, que después yo le dé como noticias, le dé información sobre el proyecto, que me terminan consumiendo mi música finalmente y me terminan pagando después boletería, me terminan pagando el merchandising y después termina apoyando mi música. Eso finalmente yo lo comencé a construir como una estrategia inicial, como en primer momento para construir un primer público, ese primer público local, digamos, acá en la ciudad de Bogotá. Después tú finalmente le puedes decir tu distribuidor digital que te dé la posibilidad por dónde están consumiendo más tu música. A la hora de tener ese acceso vas a poder como trabajar más, digamos, si es por Spotify, si es por iTunes, como por Apple Music, trabajar muy bien como esa plataforma, como de alguna forma que se trabaje la playlist, el podcast, y ahí vas construyendo tus relaciones finalmente, porque yo trabajo mucho como todo el desarrollo del proyecto, lo trabajo mucho desde el PR y desde la promoción, el posicionamiento. Finalmente soy muy cuidadoso a la hora de entrar a dónde y cómo y con quién voy a entrar a trabajar y de qué forma yo quiero que suene la música del proyecto. Entonces finalmente tú puedes sí tener como algunas como variables, digamos, donde puedas reconocer por dónde va a funcionar mejor el proyecto que otras. Finalmente tú dices como no, en radio no me va a sonar muy bien, entonces yo prefiero trabajar la radio online. Finalmente, digamos, tú reconoces, o sea, el primer ejercicio es preguntarte hasta dónde quieres llegar y cómo quieres sonar. Finalmente, tú quieres ser mainstream, tú te quieres mantener en la emergencia, tú te quieres mantener en la alternatividad, en la independencia, llamémoslo como queramos, pero tú por dónde quieres comenzar a sonar y de qué manera quieres comenzar a construir como el discurso de tu música. Porque a partir de ahí es que tú vas a comenzar a trabajar como ese ejercicio de posicionamiento, de visibilidad y no te va a poner a patinar tanto en las ideas, porque finalmente a la hora de ser uno un manager o un gestor en la industria de la música te toca hacer un multitasking, o sea, te toca hacer de todo. Entonces finalmente entre menos patines vas a lograr como tus objetivos puntuales. Entonces si tu objetivo es que en el mes de diciembre tu música esté dentro de los mejores discos del año, ¿cómo lo vas a trabajar? ¿De qué manera? ¿A través de qué? Trabajarlo complementando todo lo que son las estrategias digitales con los planes de promoción, digamos, en la radio, en los medios impresos, en la TV. O sea, siempre tienes que complementar todas tus estrategias de la mejor forma que tu música entre de la mejor manera, como de una manera orgánica, sin que se sienta forzado, yo creo. No sé. Bueno, me acaban de decir que no hay tiempo para más preguntas, entonces quiero agradecer a Kim y a Felipe por la conversación que hemos tenido. Esperamos de parte del track de música de Colombia 4.0 pues que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.